El superhombre, la superación del nihilismo. Convencido de que la enfermedad del nihilismo ponía al hombre europeo en una situación de extremo peligro, Nietzsche concluyó que el único camino para liberarse de ese mal era aceptar el eterno retorno de lo idéntico y atravesar el proceso de purificación que llevaba al superhombre. Con la obra Así habló Zaratustra, Nietzsche llegó a la culminación de lo que consideraba su filosofía positiva, a lo que decía sí, o que decía sí, frente a la palabra negativa o crítica. Esta fase de su pensamiento comprendida entre los años 1884 y 1887 fue también asombrosamente fructífera en su vida intelectual, sobre todo teniendo en cuenta la fragilidad emocional y los padecimientos físicos que sufría el pensador. Asimismo, en esos años, Nietzsche comenzó a obtener reconocimiento de sus lectores. Él se sorprendió y se sintió adulado por el hecho de que sus obras gozasen de un extraño y casi misterioso prestigio en todos los partidos radicales, socialistas, nihilistas, antisemitas, cristianos ortodoxos, wagnerianos. Así habló Zaratustra, se convirtió en una de las obras más representativas y famosas del filósofo alemán. Se publicó en cuatro partes. Los tres primeros aparecieron en 1884 y 1884, pero la cuarta no encontró editor y se publicó en 1885 en una edición privada de 40 ejemplares. Sus páginas se ocupaban con ímpetu poética de temas de hondo calado, como el eterno retorno de lo idéntico o el supremo o el superhombre. Llama la atención el cambio brusco, estilístico y formal que afectúa el autor respecto a la obra precedentes. En cierto modo, Nietzsche regresaba al espíritu del nacimiento de la tragedia con el empleo de un género que fundía la literatura con la filosofía e incluso en este caso el ensayo de la novela. El ensayo con la novela. Como protagonista de su libro, Nietzsche escogía a Zaratustra, el fundador de una religión persa dualista conocido como zoroastrismo, del que sirvió meramente como un recurso literario. El propio autor no sabía en qué género encasillar su nueva obra, un sermón moral, una sinfonía o un quinto evangelio. Incapaz de decidirse, terminó calificándolo de compositum mixtum. El texto está plagado de citas y parodias reminiscencias bíblicas y el tono es solemne y lírico, o para ser más precisos, dira- ditira- ditirámbico e imitación de las composiciones laudatorias en honor del dios Dionisio. El pensador estaba convencido de que había rebasado todas las cotas profundidades filosóficas. No obstante, pese a ser enormes expectativas, la obra fue recibida con extrema frialdad, incluso entre sus conocidos que había admirado su obra anterior. Sobre todo se criticó su estilo, un lenguaje apostólico o pathos malogrado. malogrado. Nietzsche sintió una gran frustración. 1886, el pensador alemán publicó Más allá del bien y del mal, que consideró como una suerte de gloria de la obra anterior. En efecto, se puede leer como una interpretación filosófica de aquella. El texto que cierra este periodo, La genealogía de la moral, un escrito polémico, 1887, pretende a su vez completar y clarificar el punto de vista del libro previo. Según su propia interpretación, el esencial, el esencial, así habló Zaratustra, iniciaba la fase positiva o afirmación caracterizada por el intento de la transvaloración de todos los valores que caracterizó en Más allá del bien y del mal. Con toda con toda esta cesura no aparece tan claro como la veía él. Es cierto que en los textos de estos años convive en un pensamiento negativo, caracterizado por la primacia del espíritu crítico y una tendencia que se aventura
a encontrar soluciones a los males que, en su opinión, aquejaban a la cultura y al hombre moderno. En algunos pasajes se centra en los síntomas y en otros intentó curar la enfermedad. Sobre todo se aprecia un regreso a la crítica de la modernidad, una, que es en realidad una crítica de casi todo lo moderno, la ciencia moderna, el arte moderno, incluso la política moderna. Ahora bien, guiada a veces por una imaginación exaltada, el pensador va a quedarse por detrás de su parte crítica, aunque interesantes, sus conjeturas e hipótesis no siempre están bien fundadas y a veces se expresan en un lenguaje poético o metafórico de gran ambigüedad, mientras que en otras adolecen de un carácter demasiado esquemático. Por otra parte, en esta época la vida del filósofo sufrió una fuerte desequilibrio emocional. La crisis psicológica que le había producido tiempo atrás, su desengaño con Lou Andreas Salomé, se había visto agudizada por los reproches morales de su hermana y de su madre, quien le acusó de deshonrar la sepultura de su padre. Nietzsche recurrió al opio y llegó al extremo de pensar en quitarse la vida. Afortunadamente logró recuperarse y trató de reconciliarse tanto con su hermana como con Re y Lou, mostrándose arrepentido de los sentimientos de odio y venganza que había albergado contra ellos. Su hermana y su madre insistieron en que regresase a la universidad y se relacionase con lo que ellas consideraban gente honesta. Sin embargo, su estado de salud le impedía reincorporarse a la vida académica. Nietzsche sufría tanto por la proximidad de su hermana, dado su temperamento dominante, como por su alejamiento, ya que se veía incapaz de romper sus lazos familiares. La posibilidad de entablar con ella una relación más distante y serena le llegó cuando Elizabeth se comprometió con el profesor de instituto notoria antisemita Bernard Forster, 1843 a 1889, con quien contrajo matrimonio en 1885. Al año siguiente, Forster fundó una colonia aria llamada Nueva Germania en Paraguay. El utópico proyecto no tardó en fracasar estrepitosamente y, a consecuencia de ello, Forster se suicidó. Nietzsche había adoptado una postura de franco rechazo frente al antisemitismo de su hermana y su cuñado. El filósofo consideraba que este último era un gancho vengativo y antisemita. El nihilismo. El pensamiento de Nietzsche en este periodo tiene un trastorno continuo del que derivan sus distintas teorías. El nihilismo, que el filósofo pretende llevar a sus últimas consecuencias con objeto de superarlo. La cuestión es, ¿qué entendía Nietzsche por nihilismo? Para abordar este concepto en el filósofo alemán hay que recurrir a su obra póstuma. Este es el único modo de conseguir una idea más completa de su ausencia, su consecuencia y sus implicaciones, pero al mismo tiempo supone tener que tratar con argumentación inclusas y fragmentarias, que son prueba de que el autor le consideraba como un proceso sumamente complejo y equívoco. Es necesario tener muy presente, en su mayoría, la información que se posee sobre el pensamiento positivo de Nietzsche se encuentra en estos textos postreros, cientos y cientos de páginas de apuntes y anotaciones que, por desgracia, no ofrecen una argumentación coherente y no permiten saber si son pensamientos propios o apuntes sacados de otros autores. Nietzsche, fotografiado en la década de 1890 junto a su madre Francisca, quien falleció en 1897, 3 años antes que el filósofo. Nietzsche mantuvo una relación ambivalente con su familia. Sin embargo, en su escrito autobiográfico Eco Homo, llegó a afirmar que cuando busca la antítesis más profunda de mí mismo, la incalculable vulgaridad de los instintos, encuentro siempre a mi madre y a mi hermana. Confieso que la objeción más honda contra el eterno retorno, que es mi pensamiento auténticamente abismal, son siempre mi padre, mi madre y mi hermana.
Los textos más importantes dedicados al nihilismo se encuentran en un proyecto de libro que data del 1887 y que se habría titulado El nihilismo europeo. Estos escritos forman parte del compendio arbitrario que su hermana fabricó después de su muerte con el título La voluntad del poder, como veremos más adelante. El nihilismo europeo, lo que para el autor equivalía a occidental, en el movimiento o proceso derivado de la muerte metafórica del dios judeo-cristiano y de la decadencia de la metafísica occidental, ya que el dios cristiano ha perdido su poder sobre la vida y el destino humano. Con Dios se alude también a una esfera sobrenatural que incluye el mundo de los ideales, el escepticismo moral y religioso, que hace imposible una interpretación del universo. Tiene como consecuencia la sospecha de que todas las interpretaciones del universo son falsas. Tras la muerte de Dios se abre un interregno o paréntesis en el que no hay principio ni regla o valores que den sentido a un orden, que queda una vez suprimido el mundo sobrenatural y los valores derivados de él, sin más allá, sin cielo ni infierno, el hombre se ve obligado a encontrar el sentido de su existencia única exclusivamente en este mundo terrenal. Los valores no pueden surgir de una esfera sobrenatural, sino que son condicionadas para la vida, dimanan de ella y solo son válidos para ello. Ahora bien, buscar el sentido en este mundo parece una tarea imposible para la debilidad del ser humano, puesto que sobrepasa sus esfuerzos físicos e intelectuales. Para ello se necesita un tipo humano superior. El problema que tiene que afrontar el hombre es qué ocurre en esa fase de tránsito hasta la llegada de ese tipo superior y que distingue a este periodo. Según Nietzsche, la creencia en los valores de los débiles no conduce a nada. Según Nietzsche, la creencia en los valores de los débiles no conduce a nada. Con ella se persiste en un nihilismo estéril, porque en el fondo no son valores, ya que por sí mismos no tienen valor alguno, sino que siempre necesitan el añadido de una bendición teológica o científica. ¿Qué significa nihilismo? Que los valores superiores se devalúan. Falta la meta, falta la respuesta al porqué. Nietzsche se consideraba el más indicado para diagnosticar la enfermedad del nihilismo en sus coetáneos, ya que él mismo sentía infectado por ella. Nietzsche se consideraba él mismo más indicado para diagnosticar la enfermedad del nihilismo en sus coetáneos, ya que él mismo se sentía infectado por ella. No en vano llegaría a autodenominarse el nihilista más completo de Europa. También se veía en posición de explicar la historia del nihilismo en los 2 siglos siguientes, la cual podía contarse ya a su parecer porque estaba impulsada por una necesidad lógica inexorable que marcaba su desarrollo. Él había logrado penetrar en esa lógica interna que determina el avance del nihilismo en todas sus variantes y eso lo legitimaba por buscar la solución apropiada. El filósofo vio que el pesimismo de los siglos precedentes se podían concebir como un síntoma precursor del nihilismo. De ahí que hablara de una lógica del pesimismo que conducía hasta el último nihilismo. A lo largo de todo el siglo XIX, este pesimismo se había transformado en un nihilismo que se reflejaba en la cultura moderna. De esta manera se manifestaba en el cientifismo, la democracia, el socialismo o el anarquismo, movimientos todos ellos que negaban la tradición y eran puramente materialistas e incapaces de generar nuevos valores. Por ello, el pensador entendía este proceso como un fenómeno de decadencia cultural generalizada. Está el nihilismo con la negación de Dios, negación de los valores de la cultura occidental. Está la nada, la aceptación, la creación de nuevos valores y el superhombre. Para Nietzsche, el nihilismo obliga a recorrer un arduo camino, ya que primero se intenta conservar lo antiguo y luego cuando se descubre que los viejos ideales son hostiles a la vida, queda abocado a la nada.
Para superar esta situación es necesario crear valores nuevos, los cuales desembocarán finalmente en la figura del superhombre. El nihilismo genera un tipo humano específico que Nietzsche contempla con un antagonismo extremo, una especie inferior que identifica con el hombre de rebaño o con la masa. Esta especie se olvida de la modestia que le corresponde a inflata sus necesidades hasta convertirlas en valores metafísicos y cosmológicos. En opinión del pensador alemán, de la devaluación de los valores surge un tipo humano deleznable, sin instintitos, sin instintos, cansado, el descendiente de la esclavitud mundial que representa un retroceso a la humanidad. A veces la describe como el último hombre entregado a una perificacia mecanizada o como el hombre masa. El nihilismo genera un tipo humano específico que Nietzsche contempla con un antagonismo extremo, una especie inferior que identifica con el hombre del rebaño que con la masa. Esta especie se olvida de la modestia que corresponde a inflar sus necesidades hasta convertirlas en valor metafísico y cosmológico. En opiniones del pensador alemán, de la devaluación de los valores surge un tipo de humano deleznable, sin instintos, cansado, el descendiente de la esclavitud mundial, que representa un retroceso en la humanidad. A veces lo describe como el último hombre, entregando una petrificación mecanizada o como el hombre de masa. El nihilismo es el proceso por el cual los valores más importantes que dan cohesión y seguridad a los hombres pierden su eficacia. Por valores se alude a criterio establecido para enjuiciar el comportamiento humano, a través de los cuales se designa el motivo o el resultado de una valoración, esto es, de la perifaxia de una acción, en este contexto moral, frente a otro, con la caída de los valores superiores que a veces Nietzsche denomina cosmológicos, aquellos que afectan a la existencia humana en sí misma, se produce una sensación de desvalimiento causado por la pérdida de unos criterios que servían para designar la verdad, la unidad y el orden en la esfera humana. ¿Qué ha ocurrido en el fondo? Que se llegue a fin último de la ausencia de valores cuando se entiende que ni con el concepto de propósito, ni con el concepto de unidad, ni con el concepto de verdad se puede interpretar el carácter general de la existencia. Nihilismo y nihilismos. Nietzsche era consciente de la ambigüedad del nihilismo. Por más que se haga hincapié en su faceta negativa, esta posee también una faceta positiva que implica la misma posibilidad de su superación. Por tanto, consideró el filósofo, existen dos nihilismos, el nihilismo como signo de poder acrecentuado del espíritu, esto es, el nihilismo activo, y el nihilismo como declive, como retirada del poder del espíritu, esto es, el nihilismo pasivo. Partiendo de esta consideración, el filósofo alemán experimentó con una posibilidad de clasificación que lamentablemente quedaría en un estado rudimentario. Según él, el nihilismo imperante en su tiempo tenía que calificarse como incompleto. En esta forma, el nihilismo quiere transformar el mundo, pero no ve ninguna posibilidad de hacerlo, de modo que se sume en una actitud pasiva o apática, sin ninguna perspectiva. Este hombre no entiende que es preciso crear nuevos valores. Por ello, su nihilismo es incompleto. Para Nietzsche, era este tipo de nihilismo el que podía dividirse a su vez en activo y pasivo. El nihilismo activo despliega fuerzas y acometividad, ya que reconoce la inadecuación de las cosmovisiones vigentes, logra desarrollar cierto dinamismo y genera incluso una fe en la propia causa, pero esa fortaleza no basta para ser creativo o productivo, es decir, para desarrollar nuevos valores. De ahí que tiende a la violencia. Los intentos de arrastrar el mismo sin trasvalorar ningún valor consiguen lo contrario, agudizar el problema.
El nihilismo pasivo, por su parte, se puede comparar con el budismo. En este estado, el espíritu capta lo obsoleto de las verdades, de los valores, los cuales, desprovistos de una unidad que los acoja, comienzan a contradecirse, lejos de provocar una rebelión contra estos valores. Esa situación ocasiona una retirada a la vida privada, a la contemplación, al budismo, al, entren- al entretenismo, al entretenimiento. Se busca todo lo que alivia, tranquiliza y anestesia, cualquier que sea su disfraz, ya sea religión, estético o político. En suma, lo que hoy se llama escapismo. El nihilismo pasivo huye de la realidad y de la descomposición de los valores, mientras que el nihilismo incompleto busca sucedáneos sin encontrar nada satisfactorio. Su opuesto, el nihilismo completo, se opone manos a la obra para crear nuevos valores y nuevas perspectivas. Para Nietzsche, cuando se piensa y se asuma el nihilismo hasta el final, hasta su último consecuencias, esta, este muestra el camino para superarlo. Es un estado necesario porque hay que experimentarlo para poder saber cuál era el valor de los valores importantes. Una vez que se hayan evaluado todos los valores, se abrían nuevas perspectivas a partir de las cuales se podrán crear nuevos valores. Nietzsche anticipó el hallazgo de esos valores. Deberían ser unos valores que potenciaran la vida, puesto que lo superior no puede verse reducido y humillado como instrumento de lo inferior. Por tanto, eran valores que tenían que mantener el fatos de la distancia. Esto quiere decir que para superar el nihilismo había que recurrir a lo que el filósofo entendía por valores premodernos, contrarios al iguali- iguali- igualitarismo, diametralmente opuesto a lo que se había impuesto con la civilización europea. Había que transvalorar o invertir los valores imperantes, pero no anulando cada valor en sí mismo, sino sustituyendo unos valores por otros. Esto se debe a que Nietzsche predicara la desigualdad, las jerarquías y la lucha, o se solazara en el empleo de la metáfora bélica, como fuera la cuestión fundamental, es que al análisis nietzscheano del nihilismo le es inherente el deseo y la necesidad de superarlo, el eterno retorno de lo idéntico. Los pasajes que hablan sobre el eterno retorno se encuentran dispersos en toda la obra nietzscheana. Una vez más, sin embargo, el núcleo fundamental se halla en las obras póstumas, sin la cual se tendría una idea muy vaga, casi una visión poética o una expresión simbólica de la cuestión. Por este motivo, entre los intérpretes del pensador, se discutió durante un tiempo si el eterno retorno representara en realidad un pensamiento principal, imprescindible para comprender el cuerpo de su filosofía, o se trata de una idea secundaria. Me recordaré, me recordará únicamente de una atención fugaz. Actualmente un análisis riguroso ha llevado a la conclusión de que este tema está tan imbricado con los demás asuntos nietzscheanos fundamentales, como el nihilismo y el superhombre, que no se puede prescindir de él si se quiere obtener una imagen completa del conjunto. Aunque la idea del eterno retorno de lo idéntico había aparecido ya en la Gaia científica, en la Gaia ciencia expuesta con toda claridad, Nietzsche lo anunció, así habló Zaratustra como una doctrina sumamente enigmática, no como un descubrimiento propio de profeta, sino como una sabiduría oculta con un aura de rebelión que el profeta no llegó a desentrañar. Zaratustra, Zaratustra llama el pensamiento del eterno retorno el más abismal. Su animal le confirman, sus animales le confirman, tú eres el maestro del eterno retorno. Y luego aclaran la doctrina. Mira, sabemos lo que enseñas, que todas las cosas retornan eternamente y nosotros mismos con ella, y que nosotros ya hemos existido infinitas veces y todas las cosas con nosotros. Ahora bien,
Esta teoría puede tener un serio defecto que ocurre si el hombre es incapaz de dar el paso a una existencia superior. El eterno retorno supondría entonces un regreso infinito del fracaso del hombre. No cabe duda de que se trata de una de las teorías más polémicas de Nietzsche y tal vez una de las más frágiles en la concerniente a su fundamento. En la obra publicada bajo su supervisión, resulta evidente que el autor no aspiraba a formular una teoría plan- plenamente coherente y lógica del eterno retorno. Más bien, el filósofo experimentaba con la idea de sin sentir la necesidad de demostrar su realidad empírica, pues su concepto de verdad se había superado de cualquier intención moral o utilitarista. A su modo de ver, no necesitaba demostrar la verdad lógica del fenómeno para aplicarla coherentemente el concepto, que poseía ante todo una certeza intuida. Ahora bien, en sus textos póstumas se aprecian sus esfuerzos por dotar a esta idea de sustrato más sólido y se divierte asimismo su inseguridad acerca de la posible coherencia o incoherencia de sus reflexiones. De sus anotaciones y apuntes se deducen dos aproximaciones diferentes a la cuestión. Una pretende ser científica y la otra se extiende en el terreno de la ética. Desde el punto de vista científico, su acercamiento al eterno retorno se puede definir como ontológico o cosmológico, ya que se pregunta por la realidad última o la esencia del fenómeno. En su defensa, el filósofo recurre a descubrimientos recientes en el campo de de la física y se plantea si hay un ciclo físico de las cosas en el que después de un periodo de tiempo determinado, todos los cuerpos vuelvan a estar donde estuvieron. La respuesta a esta pregunta se extrapola a una dimensión universal y humana, pues en el último instancia para Nietzsche nada diferencia al hombre de la ameba o del átomo. Todas las cosas regresan y nosotros con ellas. Cada uno de nosotros ya ha estado aquí infinitas veces y todas las cosas con nosotros. A mediados del siglo XIX, los físicos discutieron seriamente la cuestión de la posible repetición de los estados del mundo. En 1847, el médico físico Hermann von Helmholtz, 1821 a 1894, formuló el principio definitivo de la conservación de la energía. Nietzsche se interesó por esas investigaciones, así como también por las de Julian von Mayer, uno de los fundamentos de la termodinámica. En su obra La mecánica del calor, Mayer estableció el principio de las conservaciones de las sustancias materiales a través de la hipótesis de la conservación de la energía. En opinión de Nietzsche, por extensión, esta hipótesis postulaba el eterno retorno. El mundo de las fuerzas no sufre ninguna disminución, pues en ese caso se habría debilitado en el tiempo finito y habría sucumbido. Tampoco sufre ningún estancamiento o interrupción, pues en caso contrario ya lo hubiera alcanzado y la hora de la existencia se habría detenido. Así pues, el mundo de las fuerzas no alcanza nunca un equilibrio, no goza de una sola instante de sosiego. Su fuerza y sus movimientos son iguales en cada momento. El estado de este mundo pudieran alcanzar, ya lo habría alcanzado, y no solo una vez, sino numerosas veces. Hay que imaginarse el universo, según la tesis definida por Nietzsche, como un número finito de partículas o, en sus términos, de centros de fuerzas. Este presupuesto implica que ese gran número finito de partículas puede aparecer en un número muy elevado para finito de combinaciones. Pero esta, este presupuesto implica que ese gran número finito de partículas puede aparecer en un número muy elevado pero finito de combinaciones. Si se parte de un periodo de tiempo eterno o finito, esto significa que en algún momento se producirá cada una de las combinaciones, pero no solo eso, sino que cada combinación se repetirá en algún momento y seguirá haciéndolo una y otra vez infinitamente.
La segunda aproximación se puede calificar de la ética y se preocupa por las consecuencias que tendría en la vida del hombre de la teoría del eterno retorno fuese cierta. En opinión de Nietzsche, deberíamos actuar o comportarnos como si tuviéramos que vivir eternamente con las consecuencias de nuestras acciones. Desde una perspectiva práctica, el comportamiento no solo se puede cuestionar por sí mismo, sino que también se puede poner a prueba en sentido moral, preguntándose de modo hipotético si conduce a un mundo en el que el sujeto quiera revivir sus experiencias una y otra vez durante toda la eternidad. Así, el precepto regulador ético que se deduce de este concepto es que la finita repetición de nuestro comportamiento se vuelve el criterio por el cual tomamos conciencia de su valor o desvalor. Con la noción del eterno retorno, Nietzsche buscaba una teoría que representase el máximo antagonismo frente a la concepción de la historia de su época y del pensamiento redentor cristiano. Esta idea cambiaba la noción lineal del tiempo propia del cristianismo y recuperaba la noción circular propia de los griegos. Para hacer realidad estas rupturas tenía que oponerse en toda visión de la existencia humana que presupusiera un método o una finalidad como orientación del comportamiento, es decir, que tuviera una visión teológica de la existencia, mientras que el cristianismo concibe un final de los tiempos apocalípticos con un juicio final en virtud del eterno retorno. La vida no tiene ni un fin ni un final y en consecuencia no se da ningún progreso. Una vida que se repite continuamente terminará perdiendo cualquier sentido elevado. Solo hay lo que siempre ha existido, de lo cual no se puede destilar ninguna esperanza, ya sea redentora o de cualquier otro índole. Parece difícil que muchos seres humanos pudieran soportar una vida eterna sin encontrar consuelo ni redención, aunque fuera en la nada. En tiempos de Nietzsche, la inmensa mayoría de personas hubiera encontrado este pensamiento intolerable o insufrible, tanto los humillados y ofendidos como los enfermos, los oprimidos o los creyentes en el futuro de la humanidad, imbuidos de la fe en el progreso técnico. ¿Era realmente esto a lo que se refería Nietzsche? El eterno retorno era la reproducción exacto de la vida con todas sus miserias. Existe una interpretación menor literal. Es posible que el pensador no se refiera a la vida de cada uno en concreto, sino a la vida en general. Desde este punto de vista, el eterno retorno podría entenderse como una afirmación incondicional de la vida, incluyendo sufrimiento. Dejemos de buscar pretextos y subterfugios como el del cielo para abandonar la vida y celebrémosla tal y como es, dice Nietzsche. Ahora bien, no solo hemos de estar dispuestos a pasar eternamente por la vida, sino también a morir, ya que debe ser así para que la vida se repita infinitamente. Nietzsche formulaba la propuesta de una transformación espiritual de grandes implicaciones éticas, tremenda de actualidad. Debemos aceptar nuestra vida, nuestro destino y luego quererlo todo otra vez, configurar nuestra vida de modo que si fuera una obra de arte, ya que entonces una repetición de ella sería algo aceptable, del mismo modo que queremos contemplar una obra de arte una y otra vez. Suprimida es la fuerza imaginativa, Nietzsche venía a decir en resumen que si concibimos cada instante, por muy terrible que sea, como digno de repetirse, habremos encontrado al menos el consuelo de esa repetición. La teoría del eterno retorno de Nietzsche se quedó en una intuición y en una especulación cosmológica existencial sugerente. El mismo autor temía malentendidos y se preguntaba si acaso sucumbía por ellas las mejores naturalezas y si serían los peores los que le asumirían. Por un lado, podía convertirse en la piedad de toque del
hombre superior, y por el otro, en el terrible retorno eterno del desperdicio y del derroche, podía desembocar incluso en el peligro de los peligros, que nada tuviera sentido al nihilismo. El filósofo tampoco aclaró que contribuía en mayor medida a la afirmación de la vida. Si la conciencia de la eternidad de un instante o el conocimiento de que nunca se repita, de que es único, como fuera a parecer que abandonó la idea y dejó de interesarle por ella. Los textos que le dedicó sugiere que quizá por la insatisfacción que le causaron sus especulaciones científicas, terminó perdiendo la confianza en ella. El superhombre entre el ideal y la biología. El superhombre es uno de los conceptos nietzscheanos que más malentendidos ha provocado. Es probable que haya contribuido a ellos la traducción del término alemán Übermensch por superhombre, que sugiere un hombre con fuerzas o poderes extraordinarios, mientras que otros traducciones más acertadas como superhombre o suprahombre no han logrado imponerse. El problema se reduce en otras lenguas. La primera traducción inglesa fue el término Beyond Man, pero a continuación se impuso Superman. Para evitar la confusión, se ha tratado de sustituir este último por Overman. El término superhombre se incorpora a una larga serie de conceptos nietzscheanos que se caracterizan por llevar el prefijo Uber, el cual expresa una obsesión por buscar la verticalidad, la jerarquía y la superación de estados inferiores. En este prefijo queda contenido el afán de sobrepesar y de alabarse por encima de algo, aunque procurara distanciarse de ella. El filósofo alemán no fue inmune a la corriente de darwinismo social, lo cual trataba de aplicar a la sociedad humana los principios evolutivos y selectivos que Charles Darwin había descubierto en la naturaleza. Darwin admitió la posibilidad de que el hombre pudiera seguir evolucionando y afirmó que era una especie abierta, lo que dio pábula a todo índole de fantasías acerca de la evolución humana. Algunos de sus discípulos se apropiaron de la sugerencia del maestro para demostrar que el hombre podía perfeccionar biológicamente y crear una raza superior. Por más que se identifique de inmediato el superhombre con Nietzsche, no se trata de una idea plenamente originaria suya. La fuente que le influyó de modo más poderoso a Nietzsche fue el filósofo trascendentalismo norteamericano Ralph Waldo Emerson. En la imagen, con su concepción de oversoul o superalma, sintetizó las líneas del darwinismo y el cristianismo en una noción que designa la suma de todas las partes de la existencia. El superhombre nietzscheano nació en un primer momento del contraste con el infrahombre, es decir, que surgió de la necesidad de superar un estadio inferior, que Nietzsche equiparaba con el último hombre o el hombre de sus tiempos en general, pero por el que sentía auténtica náusea. Por lo tanto, el superhombre se originaba en el anhelo de un hombre futuro que redimiera a la humanidad de ideas del presente, del nihilismo. Nietzsche esperaba de esa nueva especie o quizá de una individualidad que libre, que liberara de nuevo la voluntad, que devolviera al hombre su esperanza y a la tierra su meta. El filósofo intentó concretar los rasgos en el sistema del superhombre, pero estos parecen perderse en la especulación y en un pensamiento imaginativo próximo a la poesía. La tentación de describirlo por parte de su autor despierta perplejidad. Ha de ser un anticristo o un anti-nihilista, un vencedor de Dios y de la nada, un César con el alma de Cristo.
El hombre masa que Nietzsche simbolizó en los últimos hombres sospecha que Dios ha muerto, pero no saca ninguna consecuencia de este conocimiento. El grave inconveniente es que el último hombre o su estripe no se pueden eliminar. Este hombre es el más longevo. Para liberarse de él hay que superarlo. Zaratustra predica cuál es el camino de esa superación. Será a través de un hombre que sea capaz de vivir sin esperanza, sin consuelo, sin Dios, y que, no obstante, comprenda plenamente el valor de la vida. El hombre no es más que un tránsito, un puente, una cuerda tendida entre el mono y el superhombre. El superhombre se mantiene fiel a la tierra, desprecia todas las esperanzas ultramundanas. Zaratustra afirma que es el sentido de la tierra, es decir, que la misma tierra produce un sentido inmanente y se perfecciona con la llegada del superhombre. En este planteamiento no se puede entender la tierra en un sentido puramente materialista, sino como fuente de valores, en tanto que ella misma produce el sentido de sí misma. Ni héroe ni hombre del futuro. Nietzsche previno contra los malentendidos fundamentales que podía despertar su teoría. El primero era la identificación de su superhombre con un tipo idealista, medio santo, medio genio, que él identificó con la concepción del hombre que aparecía en la obra de Thomas Carlyle. Él, en su libro sobre héroes, el historiador entonces defendía que la historia del mundo no es más que la biografía de las grandes personas que lo han jalo, jalonado y afirmó el derecho del genio a configurar el mundo. Para Nietzsche, este modelo se reducía a su tipo superior, que pese a todas sus cualidades creativas, no lograba romper la estructura cultural y existencial del hombre. Su preocupación no era que iba a reemplazar al hombre, sino qué tipo de hombre se debe elegir, querer criar como más valioso. La humanidad no representa un desarrollo hacia lo mejor, hacia lo más fuerte, lo más elevado. No en vano, en opinión del pensador alemán, el europeo del siglo XIX tenía un valor muy inferior al del europeo del Renacimiento. La cuestión es que de vez en cuando se produce casos puntuales en los lugares más dispares de la Tierra y en las culturas más diferentes, en los cuales surge un tipo superior en relación con el conjunto de la humanidad, del que puede decirse que es una especie de superhombre. Nietzsche habla de Julio César, César Borgia o Napoleón. Sin embargo, el hombre como especie no progresa. Los tipos superiores no se mantienen, por lo cual no se eleva el nivel de la especie. ¿Sería posible que la masa se sacrificara para que surgiera personalidades excepcionales o podría fomentarlas una estructura jerárquica piramidal de la sociedad? Pero Nietzsche cree que el tipo humano de la democracia de masas materialista y utilitarista, portador de instintos atrofiados, excluye esta posibilidad. El segundo malentendido anticipado por el propio autor veía el peligro de una interpretación puramente biológica o darwinista de sus conceptos. Por desgracia, el mismo Nietzsche dio motivos de sobra para que se produjeran estos malentendidos y nunca lo logró corregir satisfactoriamente, dando la sensación de que tenía más claro que era lo que no podía ser el superhombre que lo que sí podía ser. Consciente de que su teoría del superhombre se podía confundir con con las numerosas tesis evolucionistas surgidas del darwinismo que proliferaban en su época, se guió por su afán de originalidad para marcar la diferencia con estas corrientes del pensamiento. Escribió así un texto con el título Anti-Darwin, en el cual se especifica que en la existencia orgánica humana no se trata de sobrevivir o de subsistir, sino que es una expansión de la vida. En ese, en ese mismo texto, que forma parte de sus últimas obras, El crepúsculo de los ídolos, se dice: en lo que se refiere a la fama, lucha por la vida.
A mí a veces me parece más aseverado que probada. Se da, pero como excepción. El aspecto de conjunto de la vida no es la situación calamitosa, la situación de hambre, sino más bien la riqueza, la exuberancia, incluso la prodigalidad absurda, donde se lucha por el poder. La metáfora del camello. Zaratustra expresó metafóricamente el proceso de transformación que conduce el superhombre en su discurso Las tres transformaciones. El espíritu se desarrolla primero en el camello, dispuesto a llevar todas las cargas. Es paciente, servicial y se ocupa principalmente de llevar a cabo los preceptos morales que se le han impuestos. Su principio es tú debes y representa la sumisión y los valores tradicionales. En una segunda transformación, el espíritu se vuelve león, se torna desafiante y se desprende de la carga inútil que porta el camello, los deberes y modales del pensamiento. Su principio, su principio reza, quiero. ¿En qué sentido que transformar el espíritu para corresponder a la exigencia del superhombre? ¿En qué se tiene que transformar el espíritu para corresponder a la exigencia del superhombre? El león lleva consigo demasiada negatividad. Es por ello que debe convertirse en niño, porque el niño es un nuevo comienzo, es olvido, una rueda de gira por sí mismo, un primer movimiento, un sagrado decir sí. El niño no admite ninguna regla que no venga de sí mismo, entendiendo la existencia como objeto del espíritu creativo. Hay que recuperar la seriedad con la que juega el niño. El espíritu quiere ahora su voluntad. El que perdió el mundo gana ahora su mundo, afirma Nietzsche. La misión del hombre creador está en prepararle el camino al superhombre. El superhombre es a su vez pura potencia creativa. Solo una conciencia inocente, como la del niño, puede asimilar el eterno retorno de todas las cosas. Madre mía. Primer acercamiento, que es no cuestiona ningún orden y no tiene ni ideales ni valores, únicamente se preocupa por los placeres inmediatos. Contraste, contraste todas las ideas, pero es incapaz de crear nuevos valores. Su actitud es de continuación, confrontación, continua confrontación. Carece de prejuicios y transformado en superhombre creará nuevos valores como espíritu libre, disfruta plenamente de la vida. En opinión de Nietzsche, la teoría darwiniana de la lucha por la existencia era superficial, era lucha. Esta lucha es solo una excepción, una restricción temporal de la voluntad de vida. Tanto la lucha grande como la pequeña se dan por el crecimiento y la expansión, por la voluntad de poder, que es la vida. Esa aparición a crear y expandirse puede incluso poner en duda o anula el instinto de conservación. Para el pensador alemán, el instinto de supervivencia es expresión de una situación exponencial, mientras que en la naturaleza no suele predominar una situación de excepción, sino de abundancia. Sus intentos para alejarse de la visión darwinista de la existencia le impulsaron a situar al superhombre en la esfera de la libertad, no en la esfera de las leyes de la naturaleza. En la realidad observa que en ninguna parte se encuentra ejemplos de una selección inocente en el ámbito humano. Por tanto, negó que algo superior pudiera surgir de algo inferior por sí mismo a través de un proceso de selección natural. Se resistió que que su superhombre quedase encerrado en una categoría puramente biológica o zoológica que pudiera ser el producto de una selección evolutiva, pero en contradicción con esto,
Estos esfuerzos sometió la moral a leyes biológicas en tanto que entendía las virtudes como estados fisiológicos. Estas, esta visión biológica de la moral se basaba en una teoría puramente fisiológica del instinto que no reconoce fenómenos morales en sí mismo. La transformación. Nietzsche, que no creía en razas puras, llegó, no obstante, a conjeturar acerca de la posibilidad de purificar una raza aplicando un método selectivo de crianza. Incluso llegó a expresar su deseo de que alguna vez pudiera surgir una cultura y una raza europeo pura. Hay pasajes, sobre todo de sus escritos póstumos, en los que se encuentran paralelismos entre los rasgos físicos y la disonancia en las costumbres y en los valores. La, sub- la purificación de la raza, en opinión del pensador, se tenía que revelar obligatoriamente en una armonía de los rasgos fisiológicos, ya que todos incrementos de belleza y de salud física encuentra una correspondencia en la salud y en la belleza moral. A menudo la inferioridad fisiológica tiene como consecuencia una inferioridad moral, espiritual e intelectual. Según Nietzsche, el cristianismo es la religión anti-aria por antonomasia, porque en ella dominó el tipo braquicéfalo y moreno. Aquí el pensador, armonía física y la mal. Aquí el pensador alemán estaba identificando la virtud con la belleza o armonía, armonía física y la maldad moral con la fealdad o la desproporción física. Aquí el pensador alemán estaba identificando la virtud con la belleza o armonía física y la maldad moral con la fealdad o el desprecio o la desproporción física. En algún momento Nietzsche debió de darse cuenta de que una transformación del hombre a través de un nuevo sistema pedagógico o de una selección racial no tiene perspectiva de éxito, ni tampoco una nueva ilustración o una evolución biológica. Iban a ser capaces del cambio de la naturaleza del hombre. Alguna, algo indispensable para superar el nihilismo. De aquí que renunciara a proyectar una utopía al estilo del Renacimiento, que también incluían medidas eugenésicas y eutanásicas o criterios de selección biológica a través del matrimonio concentrado u otros métodos, con objeto de lograr una homogeneidad y una armonía social. Pero entonces, según Nietzsche, ¿cómo podía llegarse al superhombre? En primer lugar, tenía que darse un giro copérnico en la perspectiva. No es el hombre, sino el superhombre el que ha de ser la medida de todas las cosas. El superhombre no puede surgir en una sociedad con residuos ultramundanos, ya que Dios y el superhombre se excluyen mutuamente. No será mediante el progreso ni mediante la democracia o el socialismo, con sus métodos pedagógicos a todas luces insuficiente y decadente, ni a través de una revolución como se llegara al superhombre. Será a través de un avance o salto que rompa la casualidad, una modificación de la naturaleza humana que se pueda entender como una mutación, una metamorfosis. Con el superhombre, el eterno retorno de lo idéntico alcanza su punto culminante, ya que el hombre va a ver justificada su existencia por el hecho de conducir al superhombre y está por el hecho de poder soportar el pensamiento abismal de una doctrina cíclica de los mundos. En ocasiones es palpable la angustia que atenazaba a Nietzsche ante la posibilidad de que se prolongase la venida del superhombre, ya que su dilación tendría consecuencias funestas. Según el filósofo, vivimos en en el interregno formado por la muerte de Dios,
un periodo de gran peligro en que se vive inmerso en el nihilismo. El hombre ha cometido un acto terrible para el que no estaba preparado, el asesinato de Dios. Es probable que esta angustia la que llevara al filósofo a escribir con una crueldad, dureza considerable, a llevar al papel algunas frases que, tomadas al pie de la letra, podrían desencadenar actos terribles. Entre sus manuscritos se encuentran desde proclamación, proclamaciones para crear al hombre del futuro mediante la selección y la aniquilación de los millones de malogrados, hasta la propuesta de sacrificar a la gran masa con objeto de que prospere una especie más fuerte. Este proceso, al cual no se podría llamar progreso, culminaría en la fundación de un partido de la vida con el cometido de mejorar la humanidad a través de la aniquilación de todo lo degenerado y patracitarios y parasitarios y parasitario. Aunque no sirva de justificación y mucho menos de defensa, hay que acudir que casi todos estos pasajes aparecen en manuscritos póstumos que probablemente nunca habrían salido a la luz y de los que no se sabe con certeza en qué medida reflejan sus propias ideas o son frutos de fantasías destructivas.